representados por Álvaro Obregón y el Ejército del Noreste, que llegaron a ocupar la capital. Finalmente, el gobierno de Huerta fue derrotado en 1914. Carranza recibió el apoyo de Álvaro Obregón y Pablo González, en contra de Francisco Villa y Emiliano Zapata. Este ejército recibió el nombre constitucionalista con los principios de las normas constitucionales y el repudio a la forma como Huerta se hizo del poder, mientras Zapata y Villa se unen en la Convención de Aguascalientes. Representantes de las diversas facciones encontramos a Venustiano Carranza, quien se mantenía con el Plan de Guadalupe. El 26 de marzo de 1913 redactó en la Hacienda de Guadalupe, Coahuila, se tituló "Manifestó a la Nación". Su contenido señalaba lo siguiente: el Plan de Guadalupe proponía dar continuidad a la política de Madero. Este caracterizó por prever un cambio de gobierno y no la reivindicación que otros sectores sociales venían sosteniendo años atrás. Carranza fue apoyado por las fuerzas revolucionarias, por el Ejército del Noreste, al mando del general Pablo González, que operaban en los estados de Tamaulipas y Nuevo León, también por el ejército del general Álvaro Obregón en Sonora. El movimiento constitucionalista de 1913 a 1917 fue la segunda etapa de la Revolución Mexicana. Surge en el descontento de algunos grupos revolucionarios villistas y carrancistas. Venustiano Carranza desconoce a Victoriano Huerta como presidente por la forma en que arrebató el poder a Francisco y Madero. Carranza se levantó en armas y su ejército se llamó Jefe Constitucionalista. Por tal motivo, Victoriano Huerta deja el país. Después de tantas luchas entre diferentes grupos revolucionarios, la desunión entre ellos era notoria. No aceptaban que Venustiano Carranza se autonombrara primer jefe constitucionalista. Ante esta situación, Venustiano Carranza trataba de unir los diferentes grupos, convocando a una convención de jefes revolucionarios a sus presentes, así como a los gobernadores del estado. En la ciudad de Aguascalientes, la convención se realizó el 10 de octubre de 1914, siendo el presidente de la misma Antonio L. Ibaev. 10 de octubre de 1914, siendo presidente de la misma Antonio y Villalera Parra. En ella acordaron firma la bandera nacional con la leyenda Convención Militar de Aguascalientes, Ejército Constitucionalista, aunque ellos representaban un gran compromiso para respetar las decisiones tomadas en esta. Obregón, Francisco Villa y algunos zapatistas firmaron la bandera y protestaron respetar las decisiones tomadas ahí. Sin embargo, Carranza no estaba de acuerdo con lo que sucedía y pidió a Zapata y Villa renunciar a lo firmado. En la Convención de Aguascalientes nombraron al general Eulalio Gutiérrez con el mando militar para destituir a Carranza, Villa y Zapata, situación que provocó el descontento de la convención por parte de Carranza. Este partió a Veracruz e instaló su gobierno apoyado por Obregón, mientras Villa, Zapata y Gutiérrez entraban a la Ciudad de México en 1914. A partir de ese momento iniciaron una serie de guerras sangrientas. Gutiérrez trató de separarse de Villa. Al no lograrlo, tuvo que renunciar el 13 de enero de 1915. Mientras tanto, los convencionistas nombraban presidente a Roque González Garza. Francisco Villa y Emiliano Zapata contendían en contra de Obregón y Carranza. Fue en abril de 1915 cuando el ejército de Carranza, al mando de Obregón, venció a Villa en la batalla de Celaya y Trinidad. En la lucha, Obregón perdió un brazo. Este continuó por algunas partes del país. Los proyectos de nación de los grupos constitucionalistas y convencionistas diferían en aspectos importantes. La Constitución dio estabilidad al régimen político. Emiliano Zapata expropió propiedades de los grandes terratenientes e inició el reparto de tierras. A pesar de ello, no logró tener un proyecto exitoso. Más tarde, fue traicionado por el coronel carrancista Jesús M. Guajardo, asesinándolo el 10 de abril de 1919. En la Conferencia Panamericana el 9 de octubre de 1915, el gobierno de Carranza fue reconocido por Estados Unidos. Con el triunfo del constitucionalismo en 1916, Carranza convoca elecciones para diputados constituyentes con el propósito de discutir, aprobar o modificar un proyecto agrario constitucional para someterlo a consideración. La reunión del Congreso Constituyente se llevó a cabo en la ciudad de Querétaro en el Teatro Iturbide, del 21 de noviembre de 1916 al 31 de 1917, que permitían al gobierno comprar tierras y repartirlas, fomentando la pequeña propiedad. También implicaban reformar aspectos de la organización política del país. Esta propuesta originó dos posiciones entre los congresistas. Por un lado, los moderados o liberales, partidarios de Venustiano Carranza, que deseaban reformar la Constitución de 1857, y por el otro, los jacobinos. Los constitucionalistas optaron por elaborar una constitución totalmente nueva que respondiera a los cambios del país.